Santa María del Diablo, capítulo 15, El país del sueño. De todos los llegados a Santa María con la expedición de Pedrarias, el más observador y curioso era el escribano Gonzalo Fernández de Oviedo y Valdés. De familia de hidalgos, había crecido en la corte y a los 12 años fue paje del duque de Villahermosa. Poco después, fue mozo de cámara del malogrado príncipe don Juan. Oviedo había conocido de cerca las grandes personalidades de su tiempo, los reyes católicos Fernando e Isabel, el gran capitán Gonzalo Fernández de Córdoba, el almirante de la mar Océano don Cristóbal Colón, el capitán Fernando de Magallanes, el infame César Borgia, y artistas como Leonardo da Vinci y Andrea Mantegna. Era gran lector de Plinio y había heredado de su padre la costumbre de escribir sobre lo que veía y sobre todas las historias de que tenía noticia. Al llegar al Darién, Fernández de Oviedo tenía 36 años. Ocupó un lugar de privilegio en la comitiva cuando bajaron a tierra y se dispusieron a entrar en Santa María. Caminaba al lado del obispo Quevedo y del gobernador Pedrarias en el momento en que saludaron a Balboa. Fernández de Oviedo tenía una memoria prodigiosa y tomaba notas mentales de todo lo que observaba. Balboa tenía las manos unidas al frente y alzaba el pecho altivo. La pluma roja en su celada se movía con el viento. Delante de Balboa, como un misterioso séquito personal, había un par de indios, una joven y un chiquillo. Los ojos de la mujer producían un efecto tranquilizador. Tendría unos 15 años. Su gesto era imperturbable y su cuerpo era menudo y bien formado. Posaba la mano con suavidad en el hombro del chiquillo, en quien el negro de los ojos era lo que destellaba. Oviedo no pudo despegar los ojos de aquella oscuridad. Recordó una misa remota de Jueves Santo en Madrid cuando sintió un llamado y se volvió a encontrar los ojos fijos de una niña. Al principio la situación le pareció curiosa. Bajo la vibrante luz de los candelabros, todos en la iglesia, excepto él y la niña, miraban hacia el altar. El joven Oviedo se sintió perturbado por esa mirada que parecía verlo hasta lo profundo de su alma. Quiso restarle importancia al incidente, miró al altar y dejó pasar un par de frases del oficiante, pero al final se dio al apremio y volvió a mirar. Comprobó que seguía mirándolo. Decidió derrotarla en una competencia de miradas, pero a los pocos instantes lloriqueaba suplicante, tratando de vencer la tentación de salir despavorido. Al final, sus ojos escaparon con dignidad hacia el altar. Oviedo le pidió a Dios serenidad y sintió que el asunto podía reducirse a una anécdota curiosa de la que más tarde reiría. Entonces volvió a mirar. Los ojos de la niña no dejaban de mirarlo. Muchos años después, al desembarcar en el Darién, Oviedo recordó aquel episodio pero volvió a olvidarlo de inmediato. Había demasiadas novedades que pedían ser observadas. Esperó su turno para saludar. Le sonrió a Balboa y a la india, cuyo nombre era Anayansi. Oviedo dijo su nombre y su cargo. Luego miró al chiquillo, acarició juguetón las crines oscuras, levantó la mirada a aquella selva y exclamó satisfecho: tierra firme. Oviedo se olvidó de aquel momento. Lo mantuvo ocupado su interés en no perderse pormenores del encuentro de Pedrarias y su fruta con Balboa y los colonos. Recordaba vagamente al chiquillo cuando lo vio al día siguiente, parado junto a la puerta de su cuarto, en la casa que Balboa les cedió a los oficiales. Oviedo llevaba un largo rato absorto en la escritura.
Consignaba presuroso los detalles del viaje por la costa de Nueva Andalucía. Narraba, con la intención de pulir luego, la entrada que hicieron en Santa Marta. Describía batallando para no caer en el hechizo, la belleza subyugante de la princesa india que tomaron cautiva en la Sierra del Norte. Consignaba hasta el más mínimo detalle de lo ocurrido desde que desembarcaron en el Golfo de Agua Dulce y entraron triunfales a Santa María. A pesar de ser sensible a aquellas cosas, tardó en sentirse mirado. El niño no quiso interrumpirlo. Observaba con fijeza y en silencio al laborioso escribano. El hombre levantó por fin la vista y se encontró con esos ojos abismales. Recordó vagamente haberlo visto cuando desembarcaron. «Ven acá», le dijo. El chico se acercó. Llevaba las manos al frente formando una bandeja y en ellas un papel doblado. Oviedo tomó el papel y antes de desdoblarlo preguntó: «¿Cómo te llamas?». «Tierra Firme», dijo el chico. Oviedo no entendió ni recordó. Levantó los hombros despreocupado, abrió el papel y leyó: «Enseñadme». Aceptó aquel mandato sin pensarlo demasiado. Desde entonces se hicieron inseparables. Oviedo ocupaba sus días dedicado a sus tareas de escribano, atendía las necesidades de Pedrarias y otros oficiales, y cumplía con sus deberes en la veeduría de las fundiciones y de las minas. En las noches procuraba adelantar un exhaustivo registro de animales y plantas, de aconteceres y costumbres, de geografía y minerales. Se propuso atrapar con palabras aquel mundo extraordinario. Cuando sentía insuficientes las palabras, completaba sus apuntes con dibujos. A medida que instauraba sus rutinas, Oviedo fue asignándole tareas al muchacho. Le indicó la manera de clasificar los escritos, le enseñó a escoger plumas y a preparar la tinta. El chico llegaría a mejorar, con insectos y hierbas, la noche líquida con que Oviedo escribiría millones de palabras. Tierra Firme también asumió la tarea de tenerlo iluminado, y Oviedo llegó a preferir las ristras de cocuyos con su luz de ultratumba a las mechas que llenaban de humo la habitación. Como el chico era bilingüe, también era el primero al que Oviedo recurría como lengua, para entablar conversaciones, para conocer los nombres de las cosas o para pedir explicaciones. Tierra Firme llegaría a ser una presencia tan cercana que el cronista de las Indias se olvidó de su existencia. Llegados los viajeros a Santa María, pasados los protocolos y las euforias que inspira lo nunca visto, el conocerse y el reconocerse de los viejos y los nuevos habitantes de Castilla del Oro, una languidez extraña se arrastró como una nube y se apoderó de todos. Tardarían en notar que había un peligro en esa pesadez que atribuyeron al cansancio del viaje. Después de estudiar las hamacas con detalle y de preguntarse cómo era posible que Europa no hubiera concebido algo tan simple y tan práctico, Oviedo escribió en su cartapacio: «Las camas en que duermen se llaman hamacas, que son unas mantas de algodón muy bien tejidas y de buenas y lindas telas, y delgadas algunas de ellas, de 2 varas y de 3 de luengo, y algo más angostas que luengas, y en los cabos están llenas de cordeles de cabuya y de genequén, y estos hilos son luengos, y vanse a juntar y concluir juntamente, y hácenles al cabo un trancaílo como a una pulguera de una cuerda de ballesta, y así la guarnecen, y aquella atan a un árbol, y la del otro al otro cabo, con cuerdas o sogas de algodón que llaman hicos, y queda la cama en el aire, 4 o 5 palmos levantada de la tierra, en manera de onda o columpio. Y es muy buen dormir en tales, y son muy limpias. Y como la tierra es templada, no hay necesidad de otra ropa ninguna encima».
Oviedo fue zoólogo, botánico, geólogo y experto en minerales. Fue sociólogo, etnólogo, psicólogo, antropólogo, filósofo, teólogo e incluso autor de ficciones. Pues entre sus papeles trajo los primeros capítulos de una novela de caballería que esperaba que le diera gloria. También fue politólogo, pues no dejó de registrar las intrigas y manejos de la colonia. Los apuntes que hizo en aquellos días le servirían años después para obtener la posición de cronista real de Indias, una tarea y un título que lo llenarían de orgullo y que ocuparían buena parte de su vida. Si aún persisten las noticias de esa villa cuya muerte comenzó con la llegada de Pedrarias, lo debemos al trabajo diligente de aquel devoto cronista. Oviedo estuvo presente y dejó registro de la primera entrevista oficial de Pedrarias con Balboa. Tuvo acceso al reporte del esgrimidor con la historia de Santa María y el estado general de la provincia. Como buen observador, Oviedo notó la frustración de Pedrarias cuando llegó al Darién y supo que el Mar del Sur ya había sido descubierto por Balboa. Pedrarias decidió enviar al teniente Juan de Ayora con 400 hombres a establecer asentamientos en los puntos que Balboa había sugerido poblar. Ya que no había descubierto el Mar del Sur, pensaba hacer méritos para que se dijera que por su iniciativa se había desarrollado aquella región y que el único mérito de Balboa había sido ver el mar. Como se acercaban las lluvias, los preparativos se hicieron con celeridad. Ayora tenía la orden de leer a los indios el requerimiento, pero su incursión fue violenta y sin protocolos. Cuando los primeros indios salieron a saludar a los españoles y a ofrecerles maíz y chicha, los soldados de Ayora los atacaron. Después de ponerlos presos, le dijeron al cacique que escogiera entre entregar el oro o su propio corazón. Ayora mismo torturó al cacique y lo mandó a quemar vivo porque no le trajo oro. Allí fundaron un poblado al que llamaron Santa Cruz y celebraron embriagándose. Los indios de la región se levantaron contra los nuevos conquistadores, quienes tuvieron que internarse en la selva. Cuando Pedrarias recibió la noticia, mandó a Bartolomé Hurtado con otro destacamento para que defendiera a los castellanos perseguidos. Hurtado vio en esta misión una oportunidad para librarse del juicio que se le había iniciado en Santa María. Saqueó poblados, tomó muchos esclavos y en su camino de regreso le pidió al cacique Careta 15 indios para acabar de llevar la carga a Santa María. Como era amigo de Balboa y de la colonia, Careta prestó los indios que le pedían. Hurtado regresó a Santa María con 2.000 pesos en oro y más de 100 cautivos. Entregó al gobernador 6 esclavos, al obispo otros 6, y al tesorero, el contador, el factor y el alcalde 4 piezas cada uno. Los oficiales de Santa María se mostraron muy complacidos e hicieron gestiones para dar por concluido el proceso en su contra. Entre los esclavos regalados, Hurtado entregó los indios que Careta le había prestado. Este gesto empezó a alimentar el descontento entre los pueblos amigos de la colonia. A los pocos días, Hurtado se hallaba con 20 soldados en Santa Cruz y fue atacado por los indios vecinos. Los españoles fueron degollados mientras dormían. Solo quedaron vivos los 7 papagayos que Hurtado siempre llevaba consigo. El capitán Juan de Ayora consiguió de Pedrarias permiso para marcharse a España y logró salir antes de que se conocieran las atrocidades que cometió durante su expedición. Llevó mucho oro y vivió en Adamuz muchos años como hidalgo afortunado. Fue uno de los poquísimos colonos de Santa María que hicieron fortuna y tuvieron larga vida para disfrutarla. Así empezó a prosperar la idea de que en esas tierras era posible cometer delitos sin que fueran castigados. No había pasado un mes de la llegada de Pedrarias con su flota cuando los alimentos empezaron a escasear. Pedrarias mandó hacer un almacén de provisiones a la orilla del mar, al que llamaron el Toldo.
Allí metieron los bastimentos, la harina y el vino para los oficiales, sin tener muy en cuenta las necesidades del resto de la colonia. Como el vino se estaba agotando, el obispo Quevedo mandó reservar un barril para celebrar la misa. El aire caliente y húmedo enfermó a muchos de los recién llegados. Se pusieron pálidos, como si tuvieran ictericia. El mismo Pedrarias cayó enfermo de calenturas y por mandato de los médicos se fue a la orilla del río Corovari, donde el clima era más benévolo. El 1 de agosto de 1514, Pedrarias escribió al rey para darle cuenta de su llegada. Sin mencionar el reporte de Balboa, hizo una detallada descripción de la situación de la colonia y de la gobernación. Varios miembros de la expedición escribieron a la corte y dijeron que el clima era pestífero y más pernicioso que el de Cerdeña. Se sentían en el infierno, y la lista de quejas era interminable. Decían que Santa María estaba en un valle profundo, rodeado por ásperos collados, por lo que sólo recibía los rayos del sol de manera perpendicular, y que aquella luz era incisiva y molesta. Se quejaban de la lluvia y los caminos pantanosos, y de los mosquitos que pululaban en las aguas estancadas. Decían que las pulgas y los sapos y otras alimañas brotaban cuando el sudor de los esclavos caía al suelo. Le pedían al rey que ordenara a las ranas mantenerse lejos de la colonia, porque sus monótonos cantares hacían que los habitantes de Santa María enloquecieran de desesperación. Lamentaban que la villa no tuviera puerto y que los caminos fueran arduos, lo que hacía muy difícil conseguir y transportar provisiones. En el copioso correo llegaron noticias del perro que fue devorado por un cocodrilo en las calles del pueblo y del tormento continuo por las picaduras de insectos y las mordeduras de murciélagos. El doctor Chanca, eximio médico de Sevilla que había escrito la crónica del segundo viaje de Colón, dijo que en aquel sitio llovía demasiado y que un rayo cayó sobre su casa, donde quemó todos los muebles e hizo salir despavoridos a sus ocupantes. Uno de los corresponsales dio testimonio de que los animales allí se agigantaban por la fertilidad del suelo y que una cosa así solo podía ser cosa del diablo. Empezaban a pensar en soluciones al problema de alimentos cuando una nube misteriosa empezó a acercarse a Santa María. Muchos salieron a la costa marina para intentar descifrar ese enigma oscuro y mudable que a veces parecía asumir formas distinguibles de animales y demonios gigantes. No hubo tiempo de reaccionar. El día se oscureció de manera súbita. Antes de entender lo que ocurría, se vieron invadidos por millares de langostas enormes que atacaron sementeras y cultivos. En cuestión de pocas horas, todas las plantaciones quedaron reducidas a un ripio vegetal. Era como si un ejército minúsculo y furioso lo hubiera cortado todo con tijeras. Entonces la muerte empezó a apoderarse de Santa María. Las calles se llenaron de gente en andrajos que habían sido ropas finas. Se arrastraban como muertos sin sosiego y mendigaban comida. Día y noche se escuchaban quejidos y oraciones y llantos de dolientes. Algunos disputaban las raíces y hierbas a los caballos, otros ofrecían joyas y brocados a cambio de bocados. Morían 15 o 20 cada día. Como los sobrevivientes no daban abasto para acabar tanta sepultura, decidieron abrir una fosa común y la dejaron abierta para seguir arrojando cadáveres. Muchos murieron de hambre por la mala repartición de las provisiones, pues el gobernador había dispuesto de abundantes bastimentos para sus oficiales, a los cuales nunca les faltó nada, pero dejó desprotegidos a los demás habitantes de la colonia. Desesperados por el hambre, un grupo de famélicos intentó saquear el toldo de las provisiones de los oficiales, pero terminaron por meterle fuego. 3 de ellos prefirieron arrojarse a las llamas que seguir padeciendo de hambre.
Otros se internaron en la selva o corrieron a ahogarse en el agua dando alaridos. Después de varios días de exaltaciones y de gritos, Santa María fue cayendo en un sopor húmedo y pesado. Nadie supo explicar el origen de aquello que en la historia de la villa se llamó la peste de Modorra. Pasada la pesadilla, cuando trataron de encontrar alguna causa razonable, se conjeturó que aquello fue obra de los mosquitos o de los espíritus del aire. Algunos sugirieron que los indios habían envenenado a los colonos con brebajes. Lo cierto es que un adormecimiento general se apoderó de los habitantes de Santa María y que hubo muchas muertes a causa de ese sueño. La población entera dormía día y noche y se olvidaba de despertar y de vivir, y por falta de comida, muchos de ellos murieron mientras dormían. Era tan largo el dormir que en los breves momentos de vigilia les costaba precisar si era lunes o jueves, y era tan turbio el mundo y tan pesado que despiertos se sentían en un sueño y cerraban los ojos con fuerza tratando de despertar, y al dormirse creían que despertaban. Perdidos en el laberinto de los sueños, tenían la conciencia deslumbrante de que todos los instantes transcurren desde siempre y para siempre, y que uno se limita a visitarlos, a sentirlos, como corazonadas o recuerdos, o solo muy raras veces como instantes vivos y presentes, y luego vuelve a abandonarlos hasta otra visita, hasta otra vida y otro sobresalto, hasta otro nombre y otros rasgos, y una nueva lucidez fugaz desmemoriada. Entonces, por breves momentos, algún sobreviviente se asomaba a aquella vegetación húmeda, a esa penumbra dulce y remota, a esos ruidos hipnóticos de grillos y de ranas y de monos cantores, al golpear de la lluvia en las hojas, a esa lenta pesadez en la que el tiempo se enredaba en telarañas. Con ojos enrojecidos, la criatura vigilante veía aquella vencida multitud, doblegada por el ángel del sueño, hundida en pesadillas, incapaz ya de correr de los peligros que acechan al que duerme, dándose por vencida, muriendo devorada por las fauces de sus miedos. Después de tanto dormir, la criatura desdichada ni siquiera conseguía recobrar lo que había sido antes de caer dormida, y era solo un estómago sufriente y vacío, atado con cuerdas de niebla que le impedían moverse. Comprendía que seguía con vida y que no había otra cosa que ese mundo de hambre y de lluvias y de truenos distantes, y la luz de su mirada, levantada a la noche, sin saber cómo o a quién pedir ayuda. Y a cada despertar resultaba más remota y más absurda la idea de moverse, comer, anhelar, respirar. Y volvían a dejarse arrastrar por el sueño con un raro entendimiento de la vida. Para muchos resultó preferible abandonarse a la modorra que les ofrecía manjares ilusorios, y calmaron el hambre con mentiras. Oviedo mismo cayó en ese trance y en las breves vigilias se dedicó a escribir los capítulos finales de su novela de caballería. La historia de don Félix parecía cobrar vida, y a un comienzo predecible y convencional le seguían ahora unos capítulos extraños, con espejos mágicos y hechiceros y gigantes y otras desaforadas aventuras. Pero llegó el momento en que el sueño y el desaliento le impidieron agarrar la pluma y le siguió dictando a tierra firme. Aún dormido, siguió con su dictado. Durmió por semanas y solo se despertaba para oler la podredumbre y ver a Santa María tapizada de cadáveres. En medio de aquella desolación, podía ver deambulando por las calles vacías el fantasma de la mujer más hermosa que ha habido y habrá sobre este mundo, más bella que la Virgen,
muerta de rabia y dignidad porque aquellos crustáceos con espadas vinieron a arrancarla de su reino, acorazada en su desnudez, matándolo con su hambre, sin concederle un solo instante la compasión de su mirada. Oviedo creyó estar muerto cuando sus ojos pegados por legañas sintieron la presencia de un resplandor inusitado. Unas gotas de agua fresca cayeron en sus ojos y en su boca reseca. Cuando pudo despertar, vio a tierra firme, su mano, sonriendo a su lado. Le ofrecía un rosario de huevos de iguana. A finales de agosto, el hambre y la modorra habían matado 800 colonos. Muchos de los que sobrevivieron buscaron la forma de pasar cuanto antes a Cuba, La Española, San Juan o Jamaica. Pedrarias envió algunos buques a Jamaica en busca de provisiones, pero cuando volvieron era tarde. Trajeron cerdos vivos y casabe y maíz, pero ya quedaba poca gente en Santa María. El 18 de octubre, Pedrarias, el obispo y otros oficiales le escribieron al rey dando cuenta de la peste, de las muertes y calamidades, y pidieron licencia para abandonar el lugar. Ninguno estaba allí por su voluntad. Decían que aquella era la tierra más mala del mundo. Pedrarias quiso volverse a España sin esperar respuesta, pero el Consejo de Santa María no se lo permitió. Le recordaron que no podía abandonar sin una orden explícita del rey y sin haberse sometido a juicio de residencia. Para entonces, Pedrarias ya sentía un odio visceral por la colonia. A finales de ese año, eran más los idos o los muertos que los que quedaban en Santa María. La respuesta del rey llegó a principios de diciembre. Decía que lamentaba lo ocurrido, concedía a algunos miembros de la Armada permiso para salir e invitaba a los demás a tener valor para que pasada la pestilencia se entregaran de lleno a la colonización de la tierra. El rey cambió el nombre de la provincia entre los dos mares por el de Tierra Nueva, pues pensaba que el nombre Castilla del Oro había sido la causa de un equívoco mortal. La cédula real fue promulgada en Santa María en diciembre de ese año, pero todos siguieron llamando a la región Castilla del Oro. Años después, Pedrarias impondría el nombre de Panamá. Con la carta del rey llegó también el nombramiento de Balboa como adelantado de la Mar del Sur y gobernador de las provincias de Panamá y Cueva, así como las instrucciones de honrarlo por sus méritos. Pero Pedrarias interceptó el correo y se negó a hacer efectivo el nombramiento. La noticia llegó a oídos del obispo Quevedo, quien pidió audiencia con Pedrarias para reclamarle por la demora en cumplir el decreto real. Como Pedrarias no quiso darles respuesta satisfactoria, en la misa del domingo el obispo reprochó desde el púlpito la conducta del gobernador. Así empezó a crecer el descontento en la colonia. A la salida de la misa, los amigos de Balboa hablaron con encono y propusieron rebelarse contra Pedrarias. El gobernador convocó al consejo y llamó también al obispo. Preguntó si debían darle los títulos a Balboa. Alonso de la Puente y Diego Márquez dijeron que no debía hacerse el nombramiento hasta que el rey conociera el resultado del juicio de residencia que se le hacía a Balboa. El factor, Juan de Tavira, dijo que él no sabía de esas cosas y que le era indiferente lo que decidieran. El alcalde Espinosa estuvo de acuerdo en que era mejor esperar a que el rey estuviera mejor informado. El obispo Quevedo fue elocuente al reprocharles por querer cuestionar lo que el rey mandaba. Al día siguiente, Pedrarias llevó a Balboa a lo profundo de un bosque y con un mínimo de testigos, entre ellos Fernández de Oviedo, le hizo entrega de los títulos enviados por su majestad como adelantado de la Mar del Sur y gobernador de las provincias de Panamá y Cueva. Los seguidores de Balboa celebraron el nombramiento a pesar de que incurría en numerosas contradicciones. Según la cédula real, a Pedrarias le correspondían los territorios de los bravos caribes, que habitaban al oriente del Golfo en la región de Urabá, y a Balboa las tierras al occidente. Pero por la cláusula de subordinación, el esgrimidor no podía hacer nada sin el consentimiento de Pedrarias.
Balboa y sus amigos, pensaban que ya era algo haberle sacado a Pedrarias el nombramiento y que después se iría ajustando lo demás. Pero lo cierto es que el esgrimidor nunca pudo ejercer su autoridad. Pedrarias decidió que antes de entregar a Balboa su gobernación, arrancaría de la región todas las riquezas que pudiera. Ordenó a Balboa que fuera en busca del tesoro de Davabe y mientras lo mantuvo lejos envió una armada a arrasar con todos los poblados de la provincia de Cueva, sin importar si eran amigos de la colonia, y a traer todo el oro y las perlas que encontraran. También dio la orden de hacer muchos cautivos para trabajar en las minas. Los soldados de Pedrarias saquearon, violaron e incendiaron sin contemplación. El capitán Francisco Becerra cometió más crueldades que ninguno y regresó a Santa María con 7,000 pesos de oro y más de 300 indios e indias amarrados con cuerdas. Becerra fue elogiado por Pedrarias y enviado a seguir saqueando. En su segunda incursión llegó hasta el Golfo de San Miguel en el Mar del Sur, donde siguió cometiendo atrocidades. Violó 4 indias frente a su padre, el cacique Mahé. A otro cacique lo llamó el Quemado porque ordenó torturarlo con fuego para que les diera oro. Becerra y todos sus hombres desaparecieron cuando regresaban a Santa María. No se volvió a tener noticia de ellos ni de los tesoros que robaron. El capitán Francisco de Vallejo fue enviado por Pedrarias a la costa oriental del Golfo, donde años atrás tuvo la fortaleza de San Sebastián. Entró con 70 castellanos, arrasó varios poblados y consiguió 3,000 pesos de oro. Tardaron poco en encontrar tribus caribes que recordaban incursiones anteriores de los barbados españoles. Los indios arremetieron con flechas envenenadas y los españoles huyeron hacia el río de las Redes. Allí trataron de hacer balsas, pero las ataron mal y muchos murieron ahogados o asaeteados. Los españoles que se salvaron dejaron a muchos compañeros agarrados a las ramas de los árboles que sobresalían en el agua y pidiendo clemencia de ser rescatados. Solo unos pocos se salvaron y volvieron a Santa María. Pero en lugar de declarar el oro, decidieron esconderlo. Vallejo fue uno de los sobrevivientes. Cuando se supo que Vallejo había dejado a muchos de sus soldados abandonados, Pedrarias lo acusó de cobardía y lo despojó del grado de capitán. Lo que más indignaba al gobernador era la supuesta pérdida del oro rescatado. Al poco tiempo, Vallejo salió para la Española, llevando de contrabando lo robado. Pedrarias había enviado a Balboa en busca del tesoro del cacique y la diosa Davabe, porque sabía de los muchos fracasos que los españoles habían tenido tratando de encontrar el templo legendario. Le dio 200 soldados y como ayudante le asignó al capitán Luis Carrillo, quien ya había hecho una incursión por el río Darién, hasta el río de los Ánades, en territorio del cacique Abraiba, donde tomó mucho oro y cautivó a muchos indios que fueron conducidos a Santa María como esclavos. Pero al regresar con Balboa sufrieron muchos reveses. Carrillo murió de un garrotazo. El esgrimidor fue herido en la cabeza. La mayor parte de los soldados fueron muertos por los indios o se ahogaron. Muy pocos regresaron. «Ahí viene Balboa», dijo uno de los soldados de Pedrarias cuando lo vieron llegar desbaratado a Santa María. Pedrarias coordinaba desde Santa María las expediciones militares en Urabá y el Darién. Nadie volvió a acordarse del requerimiento que el rey ordenó leer a los indígenas ni de los buenos tratos recomendados. La orden para todos era atacar y saquear, matar y tomar esclavos. Los que consideraban censurable aquella actitud procuraban guardar silencio y esperar una oportunidad para marcharse de Santa María. Lope de Olano fue enviado a la provincia de Careta para edificar en aquella costa una fortaleza. Desde allí era más fácil la travesía al Mar del Sur y podía ser más directo el contacto con la Española y las demás islas. Olano, quizá por su naturaleza, escogió un lugar sembrado de huesos humanos que había sido escenario de viejas batallas entre las tribus. Los nativos lo llamaban Acla,
que quiere decir lugar de huesos. Pedrarias dispuso que le dejaran ese nombre. El capitán Gaspar de Morales, primo de Pedrarias, fue con Pizarro al Mar del Sur en busca de perlas. Como tenía instrucciones de borrar las huellas de Balboa, el capitán Morales hizo nuevos autos de posesión y rebautizó a la Isla de las Perlas, la llamó Isla de las Flores. En su expedición sometieron a los caciques Ponca, Pocorosa, Cuarecuá, Chape y Tumaco. El cacique Tumaco les dijo que el mar y las islas estarían a su servicio mientras fueran amigos. Dijo que no tenía mucho oro, pero que las perlas abundaban en sus dominios. Quiero más vuestra amistad que las perlas que nunca os habrán de faltar, dijo Tumaco a los españoles. Bautizaron al cacique con el nombre de Pedrarias. Sus indios eran habilidosos para conseguir las perlas. Se hundían en el agua por largos ratos y hasta profundidades que parecían imposibles a los humanos. Llevaban en el cuello talegas que traían cargadas de ostiones en cuyas ostras había hasta 20 perlas. Algunas eran tan grandes como avellanas. Entre las perlas que los indios les trajeron hubo una de 31 quilates por la que un mercader de Santa María llamado Pedro del Puerto pagó 200 pesos. Apenas pagó aquella suma, del Puerto casi pierde la razón. Suspiraba arrepentido y se preguntaba qué demonio lo había tentado para hacer tal inversión. Luego Pedrarias lo sacó del apuro, le dio la mitad de lo que había pagado y así la perla pasó a manos de doña Isabel de Bobadilla. Fue una perla legendaria. Le dieron muchos nombres: la huérfana, la sola, la peregrina. Cuando doña Isabel regresó a España, con más tesoros de los que puedan imaginarse, le vendió la perla a la emperatriz Isabel, quien la colocó en la diadema real. Cervantes y Lope de Vega escribirían loas a la huérfana. A principios del siglo XIX, José Napoleón se la echó en el bolsillo antes de dejar Madrid, y la perla de Tumaco fue a parar a los tesoros de París. Pizarro y Gaspar de Morales acordaron con el cacique Tumaco que éste pagaría al rey de Castilla 100 marcos anuales en perlas. Antes de regresar, Pizarro miró hacia el sur con deseos de seguir explorando, pero la expedición no tenía recursos suficientes. En la región había conejos, ciervos, maíz, yuca y frutas, pero les faltaban hombres, embarcaciones y herramientas. Llegaron a Santa María a principios de agosto de 1515 con un tesoro grande de oro y perlas. Entregaron al veedor Oviedo cerca de 4,000 pesos de oro. Sintiéndose enfermo y rico, Gaspar de Morales decidió marcharse a España. Hubo otra expedición a las tierras de los Pancenúes en la costa oriental. La comandaron el bachiller Enciso, Diego de Bustamante y el sobrino del gobernador, también llamado Pedrarias. Fueron con 200 hombres. Los naturales los recibieron sonrientes y desarmados. Los ayudaron a pasar el río y cuando la expedición española estaba dividida en las dos orillas, los caribes salieron de escondites y los atacaron con flechas envenenadas. Solo quedaron vivos unos pocos, entre ellos el sobrino de Pedrarias, que regresaron maltrechos a Santa María. Al poco tiempo, aquel sobrino del gobernador regresó a su natal Ávila, donde murió asesinado. Como el rey había determinado que cualquier miembro de la colonia podía escribirle con libertad, aquellos fueron días de intensa correspondencia. Escribía Pedrarias, escribía el obispo Quevedo, escribía el tesorero, escribía el veedor, el alcalde, algunos sacerdotes y el mismo Balboa. Todos se acusaban mutuamente. Pedrarias hablaba mal del obispo, de Balboa y de los antiguos colonos. El obispo Quevedo acusaba al gobernador y a sus oficiales, pero defendía a Balboa y hablaba de sus grandes servicios al rey y a la colonia. Los clérigos hablaban contra Pedrarias, los oficiales contra el obispo y contra Balboa. El rey llegó a tener tan llena la bandeja de correo
y eran tan contradictorias las versiones que prohibió que cada uno le escribiera por su cuenta. Fueron tantas las cartas que recibió a finales de 1514 y comienzos de 1515 que pidió que le escribieran en conjunto cuando se tratara de asuntos que a todos concernían. En carta del 28 de noviembre, el tesorero Lapuente le escribió al rey quejándose por los manejos de Pedrarias. Dijo que la villa tenía muchos gastos y que Pedrarias se había enviado las mejores embarcaciones a la Española para venderlas. Insinuó que buena parte de los tesoros obtenidos en las incursiones se escondía antes de llegar a Santa María para no tener que declarar y pagar el quinto debido a la corona. El tesorero Lapuente se quejó de que había pocos indios, casi todos destinados a trabajar en las minas, y que los cultivos andaban descuidados. Como medida desesperada, pidió que se mandaran a Santa María todos los condenados a muerte o los que estuvieran presos por cualquier delito. El alcalde Gaspar de Espinosa le escribió al rey que aconsejaba suspender el proceso judicial en el asunto del bachiller Enciso, porque todo el pueblo resultaba culpable y no era posible llevar un pueblo entero a los tribunales. Opinó que todos también eran culpables por no haber recibido a Nicuesa y obligarlo a marcharse malamente equipado. Informó que los expedicionarios habían sido tratados con dureza por aquel país inhóspito, que muchos de los que viajaron en abril de 1514 habían muerto, que otros estaban enfermos o tenían llagas y heridas, y que era seguro que morirían muchos más. Dijo que el oro que tenían en las arcas lo habían gastado en provisiones y en curar enfermedades, y que lo único que tenían era casa, un pedazo de tierra y unos cuantos naborías. Concluyó que todas las esperanzas estaban puestas en Balboa y en su gente, porque eran los que tenían mayor experiencia para sobrevivir en esas tierras. A finales de 1514, Balboa también escribió un par de cartas al rey. En la primera respondía a la concesión del título de adelantado de la Mar del Sur y gobernador de las provincias de Panamá y Cueva. Agradeció el honor, expresó sumisión y respeto y se extendió en quejas contra el gobernador Pedrarias y sus oficiales. Dijo que los que venían en la armada solo querían enriquecerse y regresar a España cuanto antes. Habló de los muchos atropellos contra los indios y contra los mismos colonos. Se quejó de que Pedrarias no había hecho caso a sus consejos, en especial sobre el trato que debía darse a los indios. Dijo que Pedrarias no mostraba interés por negociar y granjearse la amistad de los nativos, a quienes, si no eran muertos, marcaban como esclavos y enviaban por cientos a la Española. Dijo que si aquella actitud prevalecía, la zona estaría despoblada en menos de 4 años y los secretos del Darién quedarían sin conocerse. Balboa también habló de la manera como Pedrarias lo maltrataba. Dijo que le había quitado las mejores casas y los mejores solares para dárselos a sus oficiales. También dijo que el título que el rey le había asignado generaba confusión, pues por un lado lo nombraba gobernador y por el otro lo ponía bajo la autoridad de Pedrarias. Pidió que el rey enviara a una persona a investigar lo que ocurría en la colonia, porque a él lo perseguían desde que había llegado el nombramiento. La queja de Balboa se volvería en su contra. Poco después recibiría del rey una respuesta desdeñosa en la que confirmaba la autoridad de Pedrarias y le recordaba a Balboa la usurpación ocurrida en los inicios de la colonia. El 1 de enero de 1515 salió de Santa María una nave con una carga de correspondencia, entre la que también estaba una larga misiva de Fray Diego de Torres, guardián del convento de los franciscanos. Fray Diego se quejaba ante el rey por la conducta de Pedrarias y sus oficiales, quienes deseaban oro y esclavos más que cualquier otra cosa de este mundo. El fraile pidió al rey que le recordara las instrucciones que su majestad había tenido el cuidado de darle cuando lo envió a tierra firme. Pidió también que permitiera que los hijos de los caciques fueran traídos a la antigua
y confiados a los frailes para que los instruyeran y educaran en la doctrina cristiana. Pero no todos tenían quejas sobre la colonia. El escribano y veedor de las fundiciones Gonzalo Fernández de Oviedo no perdía ocasión para explorar la zona y hacer sus observaciones. Pasadas la hambruna y la peste de Modorra, Oviedo fue testigo del renacer de la tierra y la colonia. Con la reducción de la población a su tamaño habitual, vinieron nuevas cosechas y hubo pesca abundante. Volvió la caza de puercos salvajes y dantas y venados y otras monterías. También volvieron a abrirse las minas de oro cercanas, pero la actitud violenta de Pedrarias y sus oficiales y la ambición desmedida hacían que todos temieran por su integridad. En febrero de 1515, Oviedo decidió viajar a España. Tenía la intención de buscar una vida más segura y tranquila, pero también quería dar su reporte al rey. Como sabía que el testimonio de Oviedo podía ser negativo, Pedrarias intentó de muchas maneras oponerse a su partida. Dijo que Oviedo tenía que ser residenciado, alegó que en Santa María lo necesitaban porque era conocedor de los procesos y de todo lo que estaba ocurriendo en la colonia. También intentó persuadirlo con la promesa de riquezas. Le aconsejó que se quedara, le prometió que en poco tiempo se haría rico. Le dijo que aprovechara que la escasez y las enfermedades habían pasado y que la prosperidad estaba por llegar. Oviedo le dio a entender a Pedrarias que la tierra le era contraria. Dijo que había estado enfermo y que quería ir a curarse a España y reunirse con su mujer, de la cual no quería estar separado, porque no tenía inclinación a amancebarse con las indias. Durante 2 meses se llevó a efecto el juicio de residencia, y como nadie tuvo que sentir nada contra Oviedo, Pedrarias se vio obligado a autorizarle la partida. Concedido el permiso, no dejó de insistirle para que esperara a conseguir hacienda porque había gastado mucho y no había ganado nada. Mientras el veedor Oviedo se preparaba para partir, muchos escribieron cartas dirigidas al rey. El 4 de abril de 1515, Balboa escribió otra larga misiva en la que hablaba de maltratos recibidos, de la falta de respaldo del gobernador y sus oficiales, de parcialidad en su juicio de residencia y de las multas onerosas que le habían impuesto. Dijo que no le habían permitido tener un letrado que lo representara en el juicio de residencia y que no le habían asignado hombres para colonizar las regiones de Panamá y Cueva. Declaró que para alejarlo de su jurisdicción lo habían enviado en busca de las minas de Davaime y habló de los terribles resultados de esa incursión en territorio dominado por los fieros caribes. Denunció que los oficiales del gobernador le habían confiscado una barra de oro que había enviado a España para la compra de materiales que necesitaba en su ejercicio como gobernador. Pidió que el rey ordenara a Pedrarias devolver la barra de oro, que era poco al lado de los muchos despojos que se le habían hecho en Santa María. También pidió permiso para presentarse ante el rey. En la extensa misiva, Balboa pidió que se tomaran medidas para que él y los antiguos colonos no fueran atropellados por Pedrarias y sus oficiales. Denunció los entuertos, los robos y las crueldades cometidas contra los caciques y sus indios por los oficiales de Pedrarias. Rogó la intercesión de la corona para que Pedrarias le diera 150 hombres y que le permitiera escogerlos entre los antiguos colonos para ir a conquistar los territorios de su jurisdicción. También pidió permiso para reclutar en la Española 200 hombres más para irse al Mar del Sur. Por último, pidió que el rey enviara un investigador para que indagara sobre los asuntos de Santa María. El obispo Quevedo también le escribió una carta al rey para informar de los asuntos de la colonia. Contó que Balboa le había pedido al gobernador Pedrarias que lo enviara a España junto con su proceso, pero que Pedrarias no le había permitido la salida. Denunció que Pedrarias no le había facilitado a Balboa la toma de posesión sobre su gobernación. Habló de lo confusos que eran los términos del nombramiento, pues cueva en la lengua de los indios significaba
por allá, y Panamá significaba lugar de pesca. Explicó que el rey había nombrado a Balboa gobernador de un lugar en el que uno nunca está, y de otro que podría ser cualquiera donde pudiera pescarse. El obispo se extendió en detalle sobre los defectos de Pedrarias. Habló de su codicia y falta de palabra, del desacato al rey y de las faltas y robos del alcalde Espinosa y de los oficiales. Envió un mapa del Darién en el que señalaba a los pueblos indios que estaban en paz con la colonia antes de llegar la armada de Pedrarias y los innumerables que después se habían tornado hostiles o habían desaparecido, arrasados por los soldados del gobernador. Decía en su carta que más de la mitad de los llegados en aquella expedición habían fallecido por hambre y enfermedades, que otra parte se habían regresado a España y que otros habían muerto en batallas con los indios. Informó que de 20 sacerdotes que había en la villa, solo quedaban 5, porque los otros habían muerto o se habían marchado. Como era seguro que Pedrarias interceptaría el correo, el obispo comisionó al fraile Diego de Torre para que viajara con Oviedo y diera detalles más precisos en la corte sobre los abusos del gobernador. Pedrarias también aprovechó el viaje de Oviedo para escribir una carta en la que cuestionó el nombramiento de Balboa como adelantado de la Mar del Sur y gobernador de Panamá y Cueva, pues, decía, eran lugares que quedaban dentro de su jurisdicción. Acusó al esgrimidor de mentiroso, resentido, malintencionado, hombre de mala voluntad, mezquino, zafio, codicioso, envidioso, cruel, ingrato, incapaz de perdonar ni de sujetarse a consejo, interesado, desobediente, irreverente con las autoridades y con la iglesia y sus ministros, hombre de mala conciencia, engañador. Lo acusó también de dar consejos torcidos, de procurar siempre tomar ventajas con ligas y monipodios, de no tener razón ni voluntad para resistir ningún apetito o vicio y de preciarse de conservar amistad y entregarse mucho a los sirvientes indios. Pero no habló de querer enviarlo a España. Decía también Pedrarias que Balboa no tenía méritos ni condiciones para hacer el llamado a gobernar a Panamá y Cueva, ya que la recompensa era tan grande que correspondía a alguien que hubiera servido mejor a la corona. Recordó el antecedente negativo entre la corona y Cristóbal Colón y lo mucho que había costado desembarazarse del descubridor de las Indias. También cuestionó la versión de que Balboa había descubierto el Mar del Sur. Según entiendo, escribió, el que descubrió el Mar del Sur haciendo gasto propio fue Diego de Nicuesa. Pedrarias también habló de la codicia del obispo Quevedo y de su lengua peligrosa que exaltaba los ánimos y sembraba desorden desde el púlpito. Durante los días previos a su partida, Oviedo se movió con cautela. Procuró no granjearse enemistades con Pedrarias, pues ante todo buscaba salir de allí con vida. El obispo Quevedo también intentó acercarse a él para que fuera adepto a su versión de las cosas, y Oviedo se mostró atento y sin intención de contradecirlo. Pero ninguno de los dos era objeto de su simpatía. Oviedo había sido testigo de la crueldad de Pedrarias y de la avaricia del obispo. Sabía que el afecto del padre Quevedo por Balboa provenía de los negocios que tenían en común, los cuales le habían granjeado al prelado grandes riquezas y numerosos esclavos. En los 10 meses transcurridos en Santa María, Oviedo había aprendido a querer aquel lugar y lamentaba que estuviera en poder de intereses mezquinos. Se marchó el 3 de mayo de 1515 en la carabela Santa María de la Consolación, comandada por el famoso piloto Andrés Niño. Al salir del Darién, Oviedo estaba convencido de que tanto el obispo como el gobernador tenían razón en las acusaciones que se hacían. Pensaba que lo justo era tratar de interceder para que fueran removidos ese par de demonios que ostentaban el gobierno terrenal y espiritual de Santa María de la Antigua.